Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos ya en nuestro programa Siempre Venezuela Radio. Un saludo cordial ante todo a la audiencia que es el principal invitado y por supuesto a mi compañero amigo director del programa Alan Peralta, en el máster a Camilo García y por supuesto en la producción a Vanessa Chacón. Bueno, ya con las noticias que están impactando a esta hora, opinión, música, entretenimiento, por supuesto noticias de Venezuela, lo que usted no puede escuchar en el país, aquí lo puede oír, leer permanentemente, sin censura, sin mordaza, arrimpelado. Para eso estamos acá, para servirles a ustedes. Y si quiere volver a ver, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com con un tema musical a esta hora, muy fresco. Si me vuelvo a enamorar, ¿cuál es el problema de Nacho? Bueno, y nos vamos con las noticias. Y por supuesto, vamos a comenzar con el tema del día, el tema del Happy Weekend, que no fue nada agradable, sorpresa para todos, con la liberación o el trueque, porque esto no tiene otro nombre, sino el trueque entre los sobrinos de Cilia Flores y, por supuesto, los familiares políticos ya del presidente Nicolás Maduro Moros, versus el canje que hicieron con los 8 norteamericanos que estaban retenidos en Venezuela de la empresa Citgo. Esto ha causado conmoción a todo nivel. Son cantidades de los partidos políticos en Venezuela que están asombrados, pero más todavía el orden de los republicanos y por supuesto diferentes senadores que han dado que hablar en este punto. Es la primera vez que pasa, ya estaban confesos, ya estaban entre las rejas con los trajecitos de color naranja y confesados a 18 años, más nada. ¿Qué pasó? Eso no se sabe todavía, pero esto ya tenía Alan, audiencia, que tener ya un tiempo de criterio formalizado de lo que iba a pasar con este canje de los sobrinos o los narcosobrinos, como ya le conocen, de Cilia Flores. Pero uno de los puntos ahí, la que se mueve detrás de los bastiones es Cilia Flores, no tanto Nicolás, porque la mano derecha de él o la mano escondida de los niños inocentes es su propia esposa. Pero esto es un punto que serán temas de toda la semana, sobre todo lo que ha venido sucediendo en este punto. Delito federal, ¿qué le pasó a Joe Biden? Ok, todos entendemos que los americanos tienen una ventaja que no la tiene Venezuela, que son nacionalistas. Y ellos por A o por B prefieren tener a sus connacionales dentro de su país y evitando tantas cosas malas que posiblemente hayan pasado con este fenómeno. La pregunta de los grandes influencers o periodistas y a la vez nacionales, tanto dentro y fuera del país, es cuál va a ser la punta del iceberg, donde esto dará un vuelco total dentro de las relaciones partidistas, relaciones bilaterales, y qué pensarán además los políticos, tanto del G4 como de la oposición, los alacranes y por supuesto la gente que piensa lo que está pasando. Se han ido tantos venezolanos por pequeños delitos, desde comerse una gallina de un patio ajeno, pero ellos que ya estaban confesos a 18 años, más nada, y lo repito, con el trajecito color naranja, ¿a dónde quedó el estatuto, esa gloria de los norteamericanos en el punto para que ellos salieran en libertad? Por eso es que lo digo, es un trueque totalmente y veremos cantidades de gente conversando, analizando y por supuesto disgustado, porque esto es algo que ha causado conmoción en todos los Estados Unidos. Pero también nos vamos ya a esta hora con la candidata republicana al Senado de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, criticó duramente el intercambio de los rehenes norteamericanos por los sobrinos de Cilia Flores. Si los funcionarios norteamericanos de Citgo no hubieran estado en un país narcoterrorista como es Venezuela, nunca hubieran estado presos. Y ahora nos damos cuenta que la administración del presidente Biden se quiere acercar todavía más a Maduro. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque su esposa, Cilia Flores, le ha pedido que
Frankie Flores, que tenía 18 años de prisión en una cárcel federal por narcotráfico, y Efraín Campos Flores, que también estaba en una cárcel federal por narcotráfico, se los intercambiaran por los norteamericanos de Citgo. ¿Por qué? Porque son sus sobrinos. Una administración que se respete no hace eso. Nos preocupa grandemente por qué la administración y la Casa Blanca están tan interesados en negociar y en darle a Maduro lo que le pide. Si este es el primer paso, hay que estar muy vigilante de cuál será el próximo. María Elvira Salazar es una crítica total de lo que está pasando actualmente, pero también para eso tenemos la respuesta del senador Marco Rubio, en este caso de los narcos sobrinos de la primera dama de Venezuela. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero no realmente una sorpresa. Le ha entregado 2 narcotraficantes, en cambio a 7 inocentes que fueron arrestados y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son 2 cosas. Ha premiado al régimen Maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar americanos, pueden mantenerlo encarcelado injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Es bochornoso, y es más bochornoso todavía que no lo coordinaron con el gobierno interino de Bueno, fíjate, está hablando este senador que Marcos ha sido tolerante en muchas cosas, pero ha sido muy raudo, fuerte en los criterios, sobre todo en el caso de los sobrinos de Cilia Flores. Esto seguirá, porque esto trae cola, Alan, audiencia para lo que viene más adelante, y eso lo veremos hoy en el transcurso de la tarde, en la noche, y amanecerá, y veremos la inmigración del mundo por Centroamérica y por supuesto esa ruta increíble. Buenos días, gente, aquí reportando. Buenos días. Escuchen atentos todo lo que dicen los guías. Atrás de ustedes y a los lados. Parece mentira, pero esto es una realidad de lo que está pasando con la migración. No solamente es la migración venezolana, y a pesar que más del 78% de los que vemos ahí son de Venezuela, de diferentes estados, pero también están saliendo de Colombia y de otros países, tanto como Haití, Cuba, y esperemos que esto pase de nuevo. También hay una alegría, a veces no todo es malo, a veces hay que sentir otro punto de vista de lo que está pasando. Veamos a un niño campesino venezolano agradeciendo la cosecha a San Isidro. Gracias, San Isidro, por darme esta cosecha del café mío, mire. Gracias. Esto es muy bonito, agradecer a los niños en Dios, que es el único que todo lo puede y más nada. Pedirle a Dios por lo que pase, tanto la ayuda a nuestros migrantes, a toda Venezuela y al mundo en general. Por supuesto, a nosotros, noticias, porque nos queda de otro. ¿Se escucha? Bueno, seguimos con el tema de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Hoy comienzo de clase. Las clases con los colegios, por supuesto, por debajo de la mesa. La gran mayoría no tiene pupitres, no tiene electricidad, no tiene absolutamente nada. Y a escasos momentos ya salieron los pedigüeños de los zapatos. Por cierto, ya hay unos que presumimos que va a ser negocio, por supuesto, con los zapatos de $1. Ya lo veremos en Maracaibo, en el Callejón de los Pobres, en Las Pulgas, ya los veremos en Lobatera, por supuesto en el barrio obrero, ya los veremos en diferentes partes vendiendo estos zapatos y los bolsos
del gobierno, porque la gente va a comprar lo que quiera y no lo que le impongan. Esto sucedía en China entre los 60, los 70 y 80, que todos iban vestidos del mismo modo. Es bastante lamentable ver que seamos una copia réplica de los partidos comunistas del oriente del mundo. Y esto no ha dejado de pasar. Muchas veces uno se pregunta qué vamos a hacer o qué irá a pasar con esta situación. Pero sobre todo, entraron a clases de nuestros jóvenes. ¿Cuál es el punto crítico? No tienen hijos para poder hidratarse, no tienen buenas canchas deportivas, etcétera. Pero el gobierno dice que todo está bien y la ministra va a dar de todo como en botica. Esto hay que ver para creer. Por supuesto, siempre la ministra de Educación, Santaella, hace el papel de la víctima, pero a la vez que ante el no ellos puedan lograr sus objetivos, mucho menos poder darle a las escuelas de Venezuela algún incentivo económico. ¿Cómo están las becas? ¿Cómo están los almuerzos, los desayunos? ¿Les estarán dando algo de eso? Eso no lo sabemos todavía. Bueno, en Cabudare, en Estado Lara, siguió lloviendo también muy fuerte, lo mismo que en la costa del estado Falcón, al igual que en la costa oriental y la costa suboccidental del lago de Maracaibo, es decir, el sur del lago. Las carreteras, por supuesto, están empantanadas, enlodazadas y no hay acceso tampoco a diferentes círculos de la zona. Es decir, que las propias asociaciones de ganaderos están temiendo cualquier crisis, ya que sencillamente no está bien dotada la infraestructura de las carreteras o las pequeñas troncales que van hacia los diferentes pueblos, municipios del sur del lago de Maracaibo, que por cierto esa es una de las entradas al estado Táchira, una parte que va bordeando por la zona del sur del lago hacia el estado Trujillo. También hay una vertiente desde Torontoy para poder ir hacia otros municipios. Y por supuesto la troncal de la Machiques Colón, que tiene más huecos sencillamente que un queso palmita. Y el gobierno como si nada. Lo poco que están haciendo los alcaldes de la oposición en el occidente, es decir, en el estado Zulia, no les alcanza porque no tienen maquinaria. El gobierno que hizo esas maquinarias, ¿dónde están esas grandes maquinarias para poder hacer carreteras, romper shower, etcétera? Pantaneras no existen. ¿En dónde están? Eso habría que hacer una investigación y ponerle la lupa a estos exalcaldes que hoy están viajando, por cierto, y se han hecho de la vista gorda. También sabemos que hay una alcaldesa del municipio de Perijá que también ya tiene una finca en un municipio del estado Zulia, en Jesús Enrique Lozada. Ya pronto daremos los detalles sobre eso y cómo la compró, quién la vendió y cuánto le costó. Lo más seguro es que haya dicho que le costó como precio de gallina flaca, unos 10, $20. No, señores, una de las mejores fincas productivas que hay en ese sector de Jesús Enrique Lozada, en la Concepción, en el estado Zulia. Esto hay que ponerle lupa a la audiencia y sobre todo señalar quién es y cómo la compró. Bueno, estos son puntos variados de lo que está pasando. También seguimos con el punto con la gravedad, sobre todo en el estado Zulia, con el tema de la electricidad. Son varios municipios y varias parroquias a esta hora Venezuela, que están sin el servicio eléctrico adecuado. Y por supuesto nos imaginamos que con este regreso a clase deben estar los muchachos ya de vuelta a su casa. Este grave problema de la conectividad eléctrica en Maracaibo, estado Zulia, no es de ahorita. Fue el primer estado que lo atacaron por ser estado opositor y para nadie ha sido esto un secreto. Lo lamentable del caso es que se han dañado cantidades de infraestructuras, muchas cantidades de subestaciones, la del municipio Miranda, la de Maracaibo, la que va hacia La Guajira, que por cierto, Alan, audiencia, estuvieron nada más y nada menos que 116 horas sin servicio eléctrico en el estado Zulia, pero de la parte del municipio Guajira, colindante con la población de Maicao. La pregunta de las 64.000 lochas es, su alcaldesa
la señora Fernández, hasta el momento no ha dicho absolutamente, estoy plenamente una buena planta de que han pasado por el municipio de La Guajira, viven en Maracaibo, pero no viven en su municipio. Que de paso hay muchas partes de la sabana que están inundados en la grave crisis que está pasando para Guaypoa, Sinamaica, Las Guardias, Caimarechico, y paremos de contar. Me imagino que Guarero debe estar abastecido simplemente porque tienen una planta eléctrica y pueden hacer algunos que otros pases. Pero del resto de la ciudad y, por supuesto, los caseríos indígenas que son guayú deben estar sin servicio eléctrico a esta hora, a pesar que ya se restableció la electricidad en el municipio Guajiro del estado Zulia en Venezuela. Estos son puntos que son críticos y, por supuesto, el gobierno no dice absolutamente nada. ¿Dónde están los transformadores? ¿Dónde está la subestación de Paraguaypoa? Que, por cierto, se las dieron nueva y también ahora se dañó. Esa explicación no tiene otro punto. Es difícil para un estado y sobre todo fronterizo, donde se va a hacer la cercanía de esta apertura que se oficializó hace pocos días, binacional. Ahora imagínense ustedes que una persona, unos turistas, unos grandes empresarios o pequeños empresarios quieran pagarle al CENIAC los emolumentos jurídicos o costos, no puede porque no hay electricidad. Es decir, que la planta, el sistema de ellos vivirá caído día y noche. Esto es lo lamentable. Ahora, ¿qué hará el gobierno? No se sabe, pero tampoco hemos oído al gobierno estatal, el de Manuel Rosales Guerrero, qué va a hacer en este tema, qué va a apoyar. ¿Lograrán colocar alguna oficina de la gobernación, algún SEC de turismo dentro de la frontera, donde está ahí el SAIME, la Guardia, la Policía? Y paremos de contar, ojalá que sí, porque sería muy beneficioso, sobre todo para todos los turistas, emprendedores, compradores de a pie, el venezolano, el migrante colombo venezolano, que entra y sale, por supuesto, a Colombia o a Venezuela para hacer sus compras a diario. Y, por supuesto, todavía estamos esperando la respuesta de algún personero del gobierno de Venezuela, sea estatal, municipal o nacional, en el tema de la vía pública principal, que es la vía de la Troncal del Caribe hacia la ciudad de Maracaibo y otros municipios del estado Zulia. Es decir, que si no los van a martillar, si va a haber control de seguridad ante el AMPA que reina en la frontera binacional. Este es uno de los puntos principales que tenemos que tener con muy buen ojo y, por supuesto, colocar el escáner, revisarle desde los uniformes hasta por dónde van. Esta es la realidad de lo que está pasando actualmente en la frontera colombo-venezolana. Bueno, hasta ahora nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, ya de regreso a esta hora del almuerzo, 12:32 de esta hermosa tarde lluviosa y, por supuesto, con Tal Loco, con el grupo Cabras. Y nos vamos con las noticias a esta de diferentes hermosa siempre Venezuela. Capital sigue en los trancones por la grave situación de aguas, también en lo que conocimos en un momento extraño, y por supuesto los trancones que hay en la metropolitana, no hay arreglo, los vagones siguen abiertos, que el gobierno no haya podido aprovechar esta obra hecha en la Cuarta República y, por supuesto, con un tremendo trabajo. Hoy, más de un 70% de estos vagones están inutilizables allá en la ciudad, en sus patios, en los talleres de recuerdo, porque ya lo que queda es de recuerdo, y me imagino que dentro de poco esos trenes, lo que queda, va para la chatarrería, es decir, para la fundidora, y esa mano peluda, peluda y negra es la que va a aprovechar esta circunstancia. La gente se pregunta si en Nueva Esparta, la perla del Caribe, la isla de Margarita, es de los iraníes, de los sirios o es de los rusos. Es decir, que ya no comeremos empanadas de cazón, sino comeremos otras cosas como chaguarmas, falek, etcétera.
Y por supuesto ya no será panela, caña o alguna cosa, sino será boca. Es decir, que ya nosotros estamos más que invadidos en nuestra isla, en nuestro paraíso terrenal, que en un tiempo como se llamó la perla del Caribe, ahora será, me imagino que de los extranjeros. Cualquier momento estaremos ahí, por supuesto, comiendo arroz con frijoles al estilo cubano, pollo a la cerveza al estilo cubano, guacamoles y, por supuesto, tamalillos de Nicaragua. Es decir, quedará gente venezolana en la isla de Margarita. Ahora, 400 hidales rusos. Mi pregunta es, Alan, esto me lo pregunto de van escondiéndose de la isla de Dale, de Moscovita, de esos bailando el casachoc. ¿Quiénes son esos personeros? ¿Serán de gente de Putin o serán aliados de quién? Esto es grave porque nos están invadiendo silenciosamente y el gobierno absolutamente poco importa lo que esté pasando. Marita es de Venezuela, siempre será del país de Venezuela. Las cosas que están actualmente en el tapete en el país, porque ya un momento dado no hay ni siquiera los famosos supermercados que nosotros reconocimos en el país, sino que hay unos supermakers, pero son de origen libanés, sirio, árabes, musulmanes, como los queramos llamar. Y hablando de musulmanes, estos llegaron al colmo de los colmos. Tienen playas privadas y le exigen al gobierno que esas playas deben dárseles a ellos, Venezuela. Y ¿es de cuándo? Eso es de nosotros, eso es de nosotros, no de ellos. Esto está pasando actualmente y esto lo que da es dolor, tristeza. Pero también hago una pregunta y se la dirijo al presidente interino Juan Guaidó, a los jefes de las cúpulas de los partidos políticos. ¿Por qué no han opinado sobre esto? ¿Qué hacen los alcaldes de los municipios de la isla de Margarita? Tampoco veo alguna opinión que sea, por supuesto, prudente, concisa y transparente hacia Venezuela. ¿O es que vamos a abandonar la isla de Margarita y se la vamos a dejar a los extranjeros? Esto no se veía jamás en la vida. Esto está pasando actualmente en el país. Bueno, vamos a ver a Gorka Carnevali, director del Foro Atillano. Considera necesario orientar los esfuerzos para un diálogo político real en Venezuela. Buen día, les habla Gorka Carnevali, director del Foro Atillano. El proceso de diálogo y negociación entre actores políticos debe servir para construir soluciones reales a los problemas que padecemos, principalmente en materia de salarios, situación de pensionados y jubilados, el sistema de salud y los servicios públicos. Según Francis Fukuyama, el capital social se mantiene sobre 3 pilares fundamentales: la confianza, el respeto y la participación política. Pilares que han sido cercenados por el nefasto virus de la anomia, el desinterés y el tratar de vivir el día a día. Ya Guillermo O'Donnell observaba en su obra Democracia Delegativa las consecuencias de dejar la política solo a los políticos, como si la política no fuera un asunto de todos nosotros. Debemos rescatar el proceso de participación pública de la sociedad venezolana en la edificación de una agenda social y de derechos. Cabe el llamado de atención respecto a la responsabilidad que tienen los actores políticos en la transformación del conflicto para la construcción de un verdadero camino hacia una democracia plena. La tarde de hoy nos acompaña en esta edición número 248 el licenciado Jesús González Pirela, quien conversará sobre acuerdos por la gente. Somos el Foro Atillano, pedagogía ciudadana para formar y transformar. Bienvenidos. ¿Sí, aquí se oye? Puntos críticos de cada persona que hagan en este momento, pero nos vamos a antes de protestas en Cuba y acusa a manifestantes nada. Esto es una estrategia, un margen de la izquierda que aún todavía continúa. Y estos son los que están indicando actualmente.
Última hora, Florida confirma 58 fallecidos por el huracán Ian y sigue en modo búsqueda y rescate. Rodríguez Zapatero, celebro que Estados Unidos dialogue con Maduro porque está reconociendo el error cometido. Bueno, esos son los puntos de él. Docentes recibirán mañana parte de las utilidades del 4 de octubre, según ellos. Helicóptero se estrelló en un jardín de California con saldo de 2 heridos. Bueno, estos son parte del día a día, lo que estamos asombrados de lo que está pasando actualmente en el país. También, por supuesto, que el precio del dólar sigue trapeando en toda la frontera colombo-venezolana. Y cuando hablamos, lo hablamos desde Paraguachón, Guarero, Maicao, en las casas de cambio al norte de Santander, Puerto Santander, que lo tiene muy olvidado, y por supuesto el Arauca. La rima pasa de los 8.41 bolívares. Esto es un gasto en sobremanera hacia los venezolanos. Y por supuesto que el amigo Orlando Averdaño en su Twitter nos indica alarmante que un político con años de cárcel responsable de la destrucción de los petrogares hoy hace la segunda vuelta, pero es el caso de Lula da Silva. Esto es uno de los puntos que ha también saturado las redes sociales, los periódicos y por supuesto parte de lo que ha venido sucediendo actualmente en el país. Estos son parte del día, así que escándalo que sigue pasando hacia Colombia, hacia el tema de las selvas, tanto de Colombia a Panamá, más de 107.000 venezolanos, entre niños, adolescentes, preadolescentes, adultos contemporáneos y personas de la tercera edad, desde enero y septiembre del 2022. Bueno, Blanca, tras la liberación de estadounidenses presos en Venezuela, todavía tenemos más trabajo que hacer. Bueno, esta semana Nicolás Maduro montará otro show. Periodista venezolana advierte lo que vendrá después de la liberación de los narcosobrinos. No deben de pasar por alto los crímenes de Maduro, el contundente editorial del Washington Post. Ella y los venezolanos deben estar celebrando. A Erika de la Vega le echaron en cara su apoyo a Biden tras canje que benefició a los narcosobrinos. Estados Unidos celebró el espíritu de paz y civismo con el que se realizó la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Estos son parte del día a día de lo que está sucediendo. El político Juan Pablo Guanipa sobre el canje de narcosobrino, el régimen de Nicolás Maduro, es una corporación criminal que toma rehenes como fichas de cambio. La ROC acusa al occidente de emular a Hitler al poner en armas a Ucrania. Edgar Zambrano exigió libertad para presos políticos, civiles y militares. Son puntos de honor en cualquier acción de diálogo que se habilite en Venezuela. Esto es lo que está pasando actualmente en toda Venezuela. Esperemos que pronto las cosas marchen de otra manera y que por supuesto sea para bien en pro de nuestro país, de nuestros estados, de nuestras empresas. Ya Venezuela absolutamente no tiene nada. Y esto da mucho que pensar, da mucho que subsistir. Bueno, ya regresamos a esta hora, a 1:05 de esta hermosa tarde, con un tema muy sabroso, muy fresco, gracias a nuestro musicalizador, Juanita, con Abraham Nieves. Bueno, seguimos con las noticias a esta hora desde Siempre Venezuela Radio para toda Colombia, toda Venezuela y el mundo. Ya saben, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com y a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Por supuesto, con las noticias impactantes a esta hora. La gente se está quejando hoy en diferentes estados del país con el tema del regreso a clase. No es la primera vez que ha venido sucediendo desde ayer en el transcurso del día, porque aún todavía faltan muchas cosas, sobre todo el tema laboral de los docentes maestros en diferentes escuelas. Fíjense algo, que si la situación no se le escapa, sobre todo a las escuelas indígenas y escuelas rurales. Pero esto va a ver con un pequeño pote de humo. ¿Saben cuál es el pote de humo? Van a buscar 3 potecitos o 4 galoncitos de pintura, le echan una agüita
del otro y sencillamente traen 4, 5, 10 y en una foto toman esto, como siempre lo han hecho, se los llevan, sobre todo en la franja binacional, son los que están padeciendo esta grave crisis, ya que no tienen bicicleta, muchos tienen que irse, por supuesto, con colas, sean camiones ganaderos, de la gente de los chiveros, como le dicen ellos, pero lo grave del caso es que no tienen recursos económicos, aparentemente, el gobierno para esto, pero sí salieron los zapatos a relucir por todas partes. Repito, y ya hay personas, y mañana pondremos esto en completo de lo que están haciendo con el tema de los zapatos, el bolso, pero falta lo más importante, los uniformes. Es algo también que es costoso, sobre todo para los maestros que tienen que estar del día a día, de lunes a viernes, en 1 a 2 turnos, aguantando lluvia, las caminatas, un roce que se les rompa, etcétera. Pero también hay una preocupación, sobre todo por las meriendas, desayunos o almuerzos, que en el otrora, en la Cuarta República, se les entregaba a los maestros. Habían comedores. Hoy día yo recuerdo todos los comedores que habían en las escuelas nacionales, en las escuelas estatales, y había antes que se formaran los municipios, las escuelas distritales. Se les daba desayuno, almuerzo y por supuesto habían meriendas a todo dar. El famoso cuartico de leche de Empresas Básicas de Venezuela, que se les entregaba a los niños 1, 2 o 3 frasquitos de leche para que no quedaran en el día. Hoy, si eso pasara, sobre todo en las escuelas nacionales, me imagino que los consejos comunales harían su agosto con esos productos lácteos, pero aquello era leche, hoy es agua de leche con un poquito de azúcar. Esto está pasando actualmente en esa zona. También el grave problema que hay con la crecida entre el Táchira y el estado Trujillo. Y por supuesto la calamidad para pasar por los puentes de hierro que quedan en la troncal de la Machites Colón hacia el sector Los Naranjos, Guayabones, que ya el estado Mérida, para entrar por supuesto por la zona del Vigía al estado Táchira. La gente no puede pasar, sencillamente no tienen la manera. Los puentes se están derrumbando por los fuertes aguaceros. Y aún, lo repetiré hoy, mañana y siempre, el gobierno poco le importa. Y de paso, como ellas son alcaldías opositoras, no les meten la mano, ellos decir, no han hecho absolutamente nada. Pero mi pregunta es, los burgueses fronterizos y estados andinos, ¿por qué no hacen algo y sacan lo que está pasando realmente en las redes sociales o en los pocos programas o medios de comunicación del país para que se den cuenta que no son ellos los que están atrapados en esta incertidumbre? También deben hacerlo por medio de todos los puntos los padres representantes, por supuesto la asociación de transportistas de los diferentes gremios y los terminales terrestres deberían ponerse de acuerdo y saturar en las cadenas de WhatsApp, YouTube, donde sea, en las redes sociales, lo que está ocurriendo, hablándolo con hora, día, momento, sea en la tarde, en la mañana, en la noche, lo que les está pasando de verdad. Esto deben hacerlo urgente, para que así el gobierno y toda Venezuela y el mundo sepa la realidad terrestre, la realidad de la infraestructura, cómo la han dañado, y hasta el momento no ha habido un ciclo de mantenimiento hacia estos puentes que son la dualidad donde van el empalme de 2 a 3 estados y por supuesto a los municipios rurales y municipios del casco urbano de diferentes ciudades del país. Este es uno de los puntos más cruciales que hay en este momento. Ya basta de engaño, la gente está cansada de tanta mentira. Bueno, también a esta hora vamos a la escuela Udón Pérez del estado Zulia en el municipio Catatumbo, fronterizo. Como otras escuelas se encuentran actualmente bajo las aguas y allí no se podrán reiniciar en ninguna manera las clases. Señor presidente, le hago un llamado como docente de la Escuela Básica Estatal Udón Pérez, ubicada en el municipio de Catatumbo, sector El Rul. El día de mañana nosotros íbamos a empezar con las labores normales de nuevo. Ya habíamos limpiado la institución debido a que a la ruptura del
dique del kilómetro 43, nuestra escuela fue afectada y perdimos todo. Todo lo que fueron pupitres, pizarras, libros, todo. Aparte que sufrimos con un robo en el área de la cocina y nos robaron todo lo que eran platos, tazas, cucharas, tenedores, pailas, ollas, todo. No tenemos nada. Ahora estamos otra vez, después de 5 meses, otra vez estamos afectados por el río. Como puede apreciar en las imágenes, nuestra escuela se encuentra bajo el agua de nuevo. El día de mañana no podemos empezar clases. ¿Cuándo vamos a volver a empezar nosotros clases si no recibimos ayuda? Esto que está ocurriendo en la Escuela Básica Nacional Catatumbo, que está en toda la vía principal, muy cerca, por cierto, del cementerio de la localidad y del centro comercial y la notaría pública de ese entorno de Catatumbo, están actualmente bajo las aguas. No hemos exagerado en absoluto lo que está pasando en el Catatumbo por las crecidas del río, tanto Escalante, que es por la parte de atrás, y por la parte del sur oeste, que es el río Catatumbo. Es decir, cuando se rompe el dique, entran por las dos partes. Ahora, lo repito, toda la materia pesada para poder achicar y, por supuesto, las bombas que existían en ese entorno, en ese tiempo, cuando existía el IAN, el MAC, y, por supuesto, había la facilidad con el ICAC, el antiguo Instituto de Crédito para los Medianos y Pequeños Campesinos en Venezuela, creado bajo el primer mandato del presidente Carlos Andrés Pérez en los años 70. Hoy todo eso está olvidado o estará de este lado o estará en otro lado, en una de las grandes fincas, por supuesto, de los amigos de los rojos rojitos. Es lo más seguro. Y para nadie esto es un secreto porque todas las comunidades lo dicen. Pero lo lamentable es que muchas zonas de Colón, del Catatumbo, hoy, lo aseguro, no habrán podido reintegrarse a las clases de ningún aspecto. Sencillamente están inundados. Esperemos que su alcalde, momento, hable, diga algo y por favor no se esconda de la cara y hable por los maestros, hable por los niños, haga algo, que ellos son el futuro de toda Venezuela. Esto es la gran realidad de todo esto y esperemos que pronto pase. Pero siguen arreciando los aguaceros ya de la vertiente de Mérida hacia abajo, es decir, va llegando al río de Oro, que es colindante con el río Catatumbo, y van hacia los cauces que van a Castillo al Cubo, que es municipio colindante con Colombia. Lo mismo Catatumbo y una pequeña parte de Colón, Coloncito, pero la parte o la vertiente del noreste va hacia las zonas limítrofes con el estado Zulia y el estado Mérida. Es decir, que nos imaginamos que en el transcurso del día tendremos más noticias o mañana, si Dios lo permite, de ver cómo está la grave crisis. Bueno, ya está ahora 1:36 de esta hermosa tarde y hoy nuestro musicalizador y por supuesto nuestra gente del programa está romántico y rocolero. Te esperaré con Charly Sa. Bueno, vamos con las noticias a esta hora y fueron las que han venido calentando los motores de esta tarde. Se inicia el año escolar bajo protocolo de bioseguridad para evitar contagios masivos del COVID-19. La pregunta es, ¿el gobierno le había entregado a los maestros algún alcoholado, algún antibacterial, tapabocas a todos los estudiantes y por supuesto a los docentes, obreros, empleados, secretarias, coordinadores de los liceos, colegios y eso? Esperemos que sí. Al menos 53 fallecidos, entre ellos 46 mujeres en atentado del viernes en centro educativo de Afganistán. Angustias para sus familiares y supervivientes en la estampida. Como en los tiempos viejos, así se vivió la edición número 21 de la Gatorade Caracas Rock. Pujol conecta jorrón 702, pero sus cardenales ceden ante los piratas de Pittsburgh 7-5. El premio Nobel de Medicina Svante Pavo, experto, lo ganó en genética evolutivo. Bueno, murió también la actriz amerindia que rechazó el Oscar de Marlon Brando, y eso fue hace unos cuantos años. Aún lo recuerdo en ese punto. Por supuesto, el funcionario norteamericano Anthony Blinken inicia en Colombia una gira poco usual por América Latina. Esperemos que estos sean los puntos estratégicos. Lo hablaron del narcotráfico. El tema 1, Venezuela y otros detalles más.
pero también en el departamento de La Guajira hoy hay quejas en diferentes sectores. Por supuesto, más que todo en el sur y en la frontera colombo-venezolana por el grave punto del servicio eléctrico que prestan las empresas privadas del servicio eléctrico, que por cierto les están cobrando mucho más y las quejas no se hacen esperar. Aparte de todo, les cobran una bicoca superior como si estuvieras en la capital. Y por supuesto, el IAN alerta de los posibles aguaceros en el transcurso del atardecer de hoy hacia el día de martes, es decir, mañana se esperan fuertes precipitaciones en la costa caribe colombiana. Ojalá que amaine un poco el tiempo, porque la situación en estos sectores es bastante fuerte, sobre todo por el lodazal que se ha formado por tantas lluvias en las últimas horas. Bueno, y también tenemos ya para comenzar, es el caso del presidente interino, Juan Guaidó, donde él muestra los operativos de seguimiento que los órganos represores de Venezuela están ejerciendo en su contra. Esta semana, como saben, el informe de verificación de delitos de lesa humanidad fue publicado por la ONU. Señala a funcionarios del régimen como perpetradores de crímenes de lesa humanidad y señala directamente a Maduro. Uno de los vehículos que hacen seguimiento, hostigamiento, agresiones incluso a nuestro equipo. Está constantemente siguiendo, y es parte de lo que enfrentamos evidentemente con este régimen. Normalmente no publico estos videos, pero creo que es importante lo que tienen familiares aún, que están en la Fuerza Armada, funcionarios públicos, que siguen órdenes, que sepan y les digan que son delitos que no prescriben. Están colaborando con un sistema criminal diseñado por lesa humanidad. Así que estaremos denunciando a cada uno de estos funcionarios que hacen parte hoy de un régimen claramente señalado por lesa humanidad y que ellos hacen agrupan esta conducta criminal de Maduro y su dictadura. No es la primera vez que esto le ha sucedido a Juan Guaidó en diferentes estados del país. Hasta hace poco también lo amenazaron, le tiraron agua en la espalda o algún líquido, pero también en Puerto Cabello lo trataron de una manera cruel, amenazándolo, golpeándolo a él y parte del equipo. Esto es parte de lo que está sucediendo bajo estos cuerpos represores de las Fuerzas Armadas, tanto policiales, militares y del orden armado que hay en el país. Esto es muy triste. Aparte de todo, razón tiene la Organización de las Naciones Unidas y esto que ha venido pasando desde hace ya un tiempo contra periodistas, fotoperiodistas, reporteros, gente del medio, emisoras, televisoras, no ha parado. Por eso que lo dijimos el viernes, pronto tendremos otras sorpresas de otras emisoras de radio que irán siendo cerradas en diferentes estados del país para llegar un momento que solamente se divulgarán las cosas buenas que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, y de sus amigos. Esto es la realidad de lo que está pasando en el país. Muy lamentable, esperemos que las cosas cambien. También ya desde la frontera más lejos del país, la gente se está quejando sobre todo por los precios altos en el transporte desde la ciudad binacional, aunque se puede llamar binacional, muy a pesar que ya debería hablarse de ciudad casi brasileña, que es Santa Elena de Guairén. Ya las escuelas, alumnos, solamente te hablan ya una forma de papeamiento, es decir, entre portugués y español, ya por la cercanía y los años donde han sido adecuados diferentes doctrinas dentro de la zona. Es muy lamentable ver cómo en los pueblos cercanos al Roraima, a Brasil, a Boavista, ya el venezolano haya perdido hasta la manera de hablar, y esto es muy lamentable porque somos venezolanos. Muy triste es ver niños que te hablen ya o te versen temas de diferentes puntos, pero con otro idioma. Esto fue como el Spanglish en los Estados Unidos hace más de 25 años, y esto se está poniendo de moda, Alan, audiencia, en toda la franja llamada La Línea, en los pueblos del sur del país, que sería Santa Elena,
todos esos sectores como Camoirán 1, Camoirán 2, El Paujil, la Sabana, la Gran Sabana y por supuesto ya para colindar con Guyana Inglesa, sobre todo en la zona de San Martín, Las Claritas, Ciudad Clarita y el 88. Ya las personas, ya lo que hay ahí son fronterizos y están estableciéndose desde hace varios años en este punto de encarte en la geografía del sur del país. Esto debemos verlo y recordar que siempre Venezuela será entre nosotros el principal punto. Y esto no ha venido ocurriendo desde ahora, sino desde hace muchos años, sobre todo en los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela. Bueno, hasta ahora nos estamos retirando, ya saben. Ingrese de nuevo a la www.siemprevenezuelaweb.com. Ahí estarán todos los reportes, las noticias del día a día y estaremos ya hoy a las 4 a 6 de la tarde por Siempre Venezuela Radio. Feliz tarde para todos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.